Mi nuera heredó $55 millones después de que mi hijo falleciera. Lo primero que hizo fue echarme de la casa que él y yo construimos juntos. Me dijo que me fuera a morir a un basurero. Simplemente tomé mi abrigo, me alejé y realicé una sola llamada telefónica. 5 días después, ella estaba de rodillas suplicándome por un solo dólar. Debería haber escuchado con más atención cuando se leyó el testamento. Debería haberse dado cuenta de que mi hijo sabía exactamente quién era ella. Antes de continuar, déjame saber desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Y por favor, dale me gusta a este video. Y suscríbete al canal si crees que la sabiduría y la paciencia son las armas más poderosas. El día después de que enterramos a mi hijo Santiago, el silencio en su casa era lo más ruidoso que había escuchado en mi vida. No era un silencio pacífico de luto. Era un silencio frío, duro y quebradizo, del tipo que amenaza con romperse con un solo movimiento en falso. Me senté en el gran sillón de cuero de la sala, el que Santiago y yo habíamos elegido juntos hace años, y miré el espacio vacío a mi lado. Cada rincón de la casa gritaba su ausencia. Él estaba en la forma en que la luz del sol golpeaba las tablas del suelo que habíamos colocado, en el aroma de libros viejos de la biblioteca que construimos, en el zumbido silencioso de los servidores en el sótano que dirigían la empresa que él había creado desde la nada. Escuché el repiqueteo de tacones sobre los pisos de madera del piso de arriba, un sonido que se sentía como una violación del dolor, que debería haber llenado el espacio. Mi nuera, Valeria, descendió por la gran escalera. No llevaba luto, no vestía de negro. Estaba vestida con un traje de negocios color crema, impecable, que parecía haber sido hecho a medida esa misma mañana. Su maquillaje era perfecto, una máscara de fría compostura. Se deslizó junto a mí, con su costoso perfume dejando una estela detrás de ella, y ni siquiera me dirigió la mirada. Sacó su teléfono y comenzó una conversación con una voz nítida y desprovista de cualquier emoción. «No, el cronograma tiene que acelerarse», dijo caminando hacia la cocina. «Necesitamos liquidar los activos secundarios para el final del trimestre. Se trata de maximizar la liquidez. El pasado es el pasado». Me sentí como un mueble viejo, una reliquia que ella aún no había decidido si guardar o desechar. El silencio regresó, ahora más pesado y frío. Supe entonces que la tormenta no había terminado. Apenas estaba comenzando. Al día siguiente nos sentamos en la sala de conferencias de caoba pulida del abogado de Santiago, el licenciado Domínguez. El aire estaba cargado con el aroma de cuero y papel viejo. Conocía al licenciado Domínguez desde hacía 20 años. Él había visto crecer a Santiago. Lo aconsejó cuando su pequeña empresa emergente era solo un sueño esbozado en una servilleta. Me miró con una expresión dolorida antes de ponerse sus gafas profesionales y aclararse la garganta. Valeria se sentó frente a mí, con la espalda recta como una vara, las manos entrelazadas sobre la mesa. Parecía la directora ejecutiva en una adquisición hostil, no una viuda en duelo. El licenciado Domínguez comenzó a leer la última voluntad y testamento de Santiago Vargas. El lenguaje legal era denso, pero el núcleo era brutalmente simple. Cláusula tras cláusula delineaba la transferencia de los activos de Santiago. Sus acciones de control en la compañía de inteligencia artificial valoradas en más de $50 millones. Su cartera de inversiones, los autos, el arte, las cuentas bancarias y la casa. Todo debía ser transferido a mi amada esposa, Valeria Vargas. Mi nombre fue mencionado solo una vez en una sola frase estéril. A mi padre, Roberto Vargas, le dejo mi más profunda gratitud por ser un padre maravilloso y mi primer y gran maestro. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No se trataba del dinero. Nunca me había importado el dinero. Era la sensación de ser completamente borrado. Miré a Valeria. Ella no me estaba mirando a mí. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, tocó las comisuras de sus labios. Era una sonrisa de victoria pura y absoluta.
A sus ojos, yo ya no era un padre en duelo. Yo era una nota al pie de página en la historia de su nueva riqueza. Mientras la voz del abogado continuaba monótona, un recuerdo brilló en mi mente tan claro que se sintió como si fuera ayer. Estaba sentado con Santiago en una cafetería grasienta hace 20 años. Él me estaba mostrando su plan de negocios, sus ojos ardiendo con pasión y miedo. Yo acababa de vender mi modesta casa, la que había compartido con su madre, y empujé un cheque con los ahorros de toda mi vida a través de la mesa hacia él. «Es un riesgo enorme, papá», había dicho con la voz temblando ligeramente. Yo había empujado el cheque de vuelta a su mano. «No es un riesgo, hijo», le dije. «Es una inversión en ti». Ahora, sentado en esa oficina fría, observaba a la mujer que sostenía toda esa inversión en sus manos cuidadas, y no vi ni rastro de mi hijo en su mirada triunfante. En el momento en que regresamos a la casa, la máscara de civilidad, delgada como era, cayó por completo. Valeria caminó por las habitaciones no como una residente, sino como una inspectora. Sus ojos escaneaban todo con una mirada fría y evaluadora. Apuntó con un dedo perfectamente manicurado a una pared de fotografías. Imágenes de Santiago de niño con su madre, de él y yo, en viajes de pesca. «Todo esto tiene que irse», declaró a nadie en particular. «Es solo desorden. Necesitamos una estética limpia y moderna». Se movió hacia la estantería que sostenía la colección de novelas de ciencia ficción de primera edición de Santiago, su mayor tesoro además de su trabajo. «Estos se pueden vender. Estoy segura de que valen algo». Su teléfono sonó y contestó en alta voz, su voz retumbando con una autoridad recién descubierta. «Sí, está todo confirmado», dijo con una risa en la voz. 55 millones sin incluir la propiedad. Soy la única propietaria ahora. Control total. Dijo esa última parte mientras me miraba directamente, con un desafío en sus ojos. Estaba marcando su territorio, dejando claro que mi tiempo allí había terminado. Ya no era solo un invitado en la casa de mi hijo. Era un fantasma. Un fantasma acechando su nueva propiedad. Y supe con una certeza que me heló hasta los huesos que ella estaba a punto de realizar un exorcismo. Durante 2 días, busqué refugio en el único lugar de la casa donde aún sentía la presencia de mi hijo. La biblioteca. Era más que una habitación. Era una catedral de nuestra historia compartida. Santiago y yo habíamos construido los estantes de roble de piso a techo nosotros mismos, nuestras risas haciendo eco en el espacio vacío mientras trabajábamos. Cada libro en esos estantes contaba una historia. No solo la impresa en sus páginas, sino la historia de cómo llegó a estar allí. Una copia rara que encontré para su 20º cumpleaños. Una edición firmada de un nuevo autor que él había descubierto y amado. Sus libros de texto de la universidad, con sus notas garabateadas en los márgenes. Pasaba horas allí, pasando mis dedos por los lomos, enderezando un volumen torcido, sintiendo el zumbido silencioso de su intelecto, su curiosidad, su alma. Era la única habitación que Valeria aún no había tocado con su fría mirada evaluadora. Estaba quitando el polvo cuidadosamente a una fila de sus libros favoritos de tapa dura, cuando la pesada puerta de roble se abrió de golpe, golpeando contra el tope con un crujido violento que rompió la paz. Valeria estaba parada en la puerta flanqueada por 2 hombres que parecían demasiado grandes para el marco. Estaban vestidos con ropa de trabajo, con brazos gruesos y rostros impasibles. Parecían trabajadores de demolición, no invitados. Valeria, sin embargo, estaba vestida con ropa deportiva costosa, su cabello en una cola de caballo apretada. Miró la habitación no con aprecio, sino con el ojo despectivo de una tasadora. «Muy bien, este es el espacio», anunció a los hombres, ignorándome por completo. «Como pueden ver, es solo peso muerto. Toda esta madera oscura y papel viejo. Es deprimente». Volvió su mirada hacia mí por primera vez y no había calidez en ella, solo impaciencia. «¿Roberto?», dijo con voz aguda y cortante. «Necesito que saques toda esta basura de aquí para mañana».
La elíptica y la máquina de pesas se entregarán el viernes. Coloqué el libro que sostenía cuidadosamente de nuevo en el estante, mis manos firmes a pesar del temblor que sentía en mi pecho. Me volví para mirarla manteniendo mi voz nivelada y calmada. «Valeria», dije suavemente, «esto no es basura. Esta era la colección de Santiago, su santuario. Esta habitación es el corazón de la casa, es donde vive su memoria». Miré más allá de ella a los dos hombres que se movían incómodos, evitando mis ojos. Estaba apelando a una humanidad que no estaba seguro de que ella poseyera. «Puedes tener cualquier otra habitación. Por favor, solo esta no». No estaba suplicando por mí mismo. Estaba suplicando por mi hijo, por la preservación de la pequeña parte de él, que todavía se sentía tangible, que todavía respiraba en el aroma del papel y la tinta. Por un momento ella solo me miró fijamente. Un destello de incredulidad en sus ojos de que me atreviera a cuestionarla. Luego, una risa corta y fea escapó de sus labios. ¿Memoria? ¿De qué sirve la memoria? No puedes liquidar recuerdos, Roberto. Su rostro, una vez una máscara de fría indiferencia, comenzó a torcerse en algo genuinamente feo. La civilidad se había ido. La farsa había terminado. Esta era la verdadera Valeria, la que mi hijo debió haber visto, de la que debió haber tratado de protegerme. Su voz se elevó con cada palabra volviéndose más fuerte, más dura, haciendo eco en los libros silenciosos que observaban. Estoy tan harta de verte deambulando por esta casa como un fantasma, tocando todo, recordándome un pasado que quiero olvidar. Dio un paso adelante, su dedo pinchando el aire en mi dirección. Esta es mi casa ahora, mi vida, y tú no eres parte de ella. Entonces llegaron las palabras que se quemarían en mi mente para siempre, las palabras que se convertirían en el combustible para todo lo que vino después. «Ya no eres bienvenido aquí», gritó con el rostro rojo de furia. «Fuera de mi casa, vete a morir a un basurero, por lo que a mí me importa». Se volvió hacia los dos gigantes silenciosos a su lado, bajando la voz a una orden baja y viciosa. «Sáquenlo». Antes de que pudiera reaccionar, se movieron. Uno tomó mi brazo izquierdo, el otro mi derecho. Sus agarres eran como hierro. No había malicia en sus acciones, solo una eficiencia distante, como si estuvieran retirando un mueble no deseado. No luché. La lucha ya me había abandonado, reemplazada por un profundo y hueco shock. Me guiaron fuera de la biblioteca, mis pies tropezando en la alfombra persa. Tuve una última mirada a la habitación, el santuario de mi hijo, antes de que la pesada puerta de roble se cerrara con un clic final y definitivo. La cerradura giró. Había sido expulsado del corazón de mi propio hijo. La pesada puerta principal se cerró de golpe, y el sonido resonó no como madera golpeando un marco, sino como un juicio final. Escuché el agudo sonido metálico del cerrojo girando, un sonido que me dejaba fuera de mi propia vida. Me quedé en el camino de piedra, el césped verde perfectamente cuidado extendiéndose a ambos lados de mí. Sobre la hierba, luciendo absurdamente fuera de lugar, estaba mi vieja maleta de cuero. Valeria debió haberla empacado ella misma, un último acto de caridad despectiva. Imaginé sus manos tocando mis pertenencias, juzgando mis suéteres desgastados y libros viejos antes de meterlos en la bolsa y hacer que uno de sus hombres contratados la arrojara afuera como un trozo de basura. La humillación era algo físico, un nudo frío apretándose en mi estómago. El cielo arriba era de un gris uniforme e implacable, del color del concreto mojado. Un viento frío comenzó a agitarse, haciendo crujir las hojas del gran roble que Santiago y yo habíamos plantado cuando se colocaron los cimientos de la casa. Entonces, la primera gota de lluvia golpeó mi mejilla. Estaba fría. Otra siguió. Luego otra, hasta que una llovizna constante y miserable comenzó a caer, empapando los hombros de mi abrigo delgado. No me moví. Solo me quedé allí dejando que la lluvia se mezclara con las lágrimas silenciosas
que no me había dado cuenta de que corrían por mi rostro. Miré hacia la casa, nuestra casa. Vi la ventana saliente de la biblioteca oscura y vacía. Recordé a Santiago insistiendo en esa ventana, queriendo un lugar donde pudiera leer con la luz de la mañana entrando a raudales. Vi la fachada de piedra alrededor de la entrada, recordando el fin de semana que pasamos colocando las piedras nosotros mismos, nuestras manos en carne viva y nuestros rostros radiantes de orgullo. Cada ladrillo, cada ventana, cada teja era un recuerdo. Teja. Y ahora era un monumento a una promesa rota. La lluvia fría sobre mi piel pareció lavar los años, sacando un recuerdo de las profundidades de mi corazón, con una claridad dolorosa. De repente estaba parado en un patio diferente, frente a una casa mucho más pequeña, hace 25 años. Santiago era un adolescente, todo brazos larguiruchos y ambición sincera, ayudándome a arreglar un poste de la cerca roto. Sus manos eran torpes pero decididas. Recuerdo haber detenido nuestro trabajo y poner una mano en su hombro. El carácter de un hombre no es lo que posee, Santiago, le había dicho. Las palabras se sentían tan verdaderas entonces como ahora. Es lo que está dispuesto a proteger. Su nombre, su honor, su familia. Santiago había mirado desde nuestra modesta casita hacia el horizonte, sus ojos jóvenes llenos de sueños. Había sonreído. Un destello del hombre brillante en el que se convertiría. Un día voy a construirnos una gran casa, papá. Había dicho con la voz llena de certeza inquebrantable. Un lugar tan grande y fuerte que siempre tendrás un hogar. No será mi casa, será nuestra casa. El recuerdo se desvaneció dejando atrás un dolor más profundo que cualquier golpe físico. Esa promesa, esa hermosa promesa sincera de un hijo a su padre. Eso era lo que Valeria había tirado verdaderamente al césped. Eso era a lo que le había cerrado la puerta. Los 55 millones de dólares eran solo números en una página. La casa era solo madera y piedra. Pero esa promesa era el cimiento sagrado de mi vida, y ella la había profanado. De pie allí bajo la lluvia torrencial, sentí que el dolor y el shock finalmente retrocedían, reemplazados por algo más, algo duro, frío y claro. El dolor se estaba transformando, cristalizándose en un único punto agudo de propósito. Enderecé mi espalda, sacando mis hombros de su postura derrotada. Le di a la casa una última mirada larga. No era una mirada de tristeza ya, era una mirada de evaluación, una mirada de determinación. Caminé por la hierba mojada, mis zapatos hundiéndose ligeramente en la tierra suave. Agarré el asa de mi maleta. Se sentía sólida en mi mano. Y sin mirar atrás, comencé la larga caminata por el camino de entrada hacia la calle, cada paso un voto silencioso. El juego no había terminado. Ella acababa de hacer su movimiento. Ahora era mi turno. Debía haber parecido un espectáculo parado en la acera bajo la lluvia. Un hombre de 70 años con una sola maleta y una vida borrada repentinamente. Un taxi amarillo redujo la velocidad al pasar, sus faros cortando la tarde lúgubre. Levanté la mano y se detuvo. El conductor, un joven con ojos amables, no hizo preguntas mientras ponía mi bolsa en el maletero. ¿A dónde, señor?, preguntó. No quería ir a casa de un amigo. No podía soportar su lástima. No todavía. Necesitaba anonimato, un lugar donde pudiera pensar. Al Motel Vista Real, dije, nombrando un lugar que recordaba de hace años lejos en la carretera. Un lugar al que la gente iba cuando no quería ser encontrada. El viaje fue un borrón de luces de la ciudad manchadas y el golpe rítmico de los limpiaparabrisas. Cada latido parecía decir, ¿qué ahora? ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? Dejamos atrás los suburbios cuidados, las grandes casas, dando paso a centros comerciales y parques industriales. El Motel Vista Real era exactamente como no lo había recordado. Al letrero le faltaba una letra. Sus luces de neón zumbaban y parpadeaban bajo la lluvia. La pintura del edificio se estaba pelando, y el aire olía a asfalto mojado y arrepentimiento.
La habitación que me dio el recepcionista estaba en la planta baja frente al estacionamiento. Era pequeña y el aire estaba viciado. Una colcha estampada marrón estaba estirada fuertemente sobre un colchón lleno de bultos. Una sola lámpara en la mesita de noche proyectaba un débil círculo amarillo de luz. La televisión antigua estaba atornillada a la cómoda. Era todo lo contrario a la vida de la que acababan de echarme. Las habitaciones espaciosas, el aroma de flores frescas, el arte invaluable. Todo eso se sentía como un sueño. Esta pequeña habitación triste era mi nueva realidad. Coloqué mi maleta en el portaequipajes desgastado y me senté en el borde de la cama. Los resortes gimieron en protesta. Los únicos sonidos eran el zumbido del mini refrigerador y el siseo distante de los neumáticos en la carretera mojada. Por primera vez en días estaba verdaderamente solo, rodeado por un silencio que era enteramente mío. Pero no era el silencio de la derrota. Era el silencio de un tablero de ajedrez después de que se ha hecho un movimiento devastador. Era el silencio de la contemplación. Pensé en la rabia de Valeria. Su codicia tan transparente que era casi infantil. Pensé en el testamento. Tan limpio, tan simple, tan diferente a mi hijo. Santiago era meticuloso. Era un genio que veía cada ángulo, que planeaba cada contingencia en su negocio. ¿Podría haber estado tan ciego en su vida personal? ¿Podría haber dejado a su propio padre, el hombre que había financiado su sueño, tan completamente desprotegido? No tenía sentido. Los números no cuadraban. Y como hombre de historia, sabía que cuando una historia no tiene sentido, generalmente es porque no estás leyendo el texto completo. Un nuevo pensamiento comenzó a formarse, no una esperanza, sino una hipótesis, una posibilidad. ¿Y si Santiago no estaba ciego? ¿Y si fue estratégico? El pensamiento fue una pequeña llama en la vasta oscuridad de mi desesperación. Fue suficiente. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, mis dedos cerrándose alrededor de la forma fría y dura de mi teléfono. Lo saqué, la pantalla brillante iluminando mi rostro en la habitación oscura. Mi pulgar pasó los nombres de amigos a los que aún no podía enfrentar. Pasó los números de servicios que aún no necesitaba. Me detuve en un nombre que ahora representaba el único puente entre el mundo que había perdido y cualquier futuro posible. Licenciado Domínguez. Mi dedo flotó sobre la pantalla por un solo latido, una pregunta silenciosa colgando en el aire. ¿Rendirse o contraatacar? Entonces, con mano firme, presioné el botón de llamar. El conflicto ya no se trataba de lo que me habían hecho a mí. Se trataba de lo que yo iba a hacer a continuación. El teléfono sonó 1, 2 veces, un sonido agudo en la tranquila habitación del motel. Cada tono se sintió como una vida entera. Estaba llamando a un abogado, pero también estaba buscando un salvavidas, una conexión con el hijo que había perdido. Finalmente, el timbre cesó. Domínguez, su voz era profesional, pero podía escuchar el cansancio en ella. «Soy Roberto». «Roberto», dijo con una nota de preocupación entrando en su tono. «¿Estás bien? Estaba a punto de llamarte». Sus palabras enviaron una pequeña sacudida a través de mí. Él estaba a punto de llamarme. Estaba esperando algo. Respiré hondo, organizando mis pensamientos, decidido a no sonar como un hombre roto. Mantuve mi voz tan firme y pareja como si estuviera dando una conferencia sobre la caída del Imperio Romano. Informé los hechos desprovistos de la emoción aplastante que yacía debajo de ellos. «Buenas noches, licenciado Domínguez», comencé. «Llamo para informarle que ya no resido en la casa de mi hijo». Valeria dejó claro que no era bienvenido. «He tomado una habitación en el Motel Vista Real en la Interestatal». El silencio al otro lado de la línea fue pesado, pero no fue el silencio del shock o la incredulidad. Fue el silencio de una triste y cansada confirmación. Lo escuché suspirar, una exhalación larga y lenta que parecía llevar el peso de un secreto que había estado guardando durante demasiado tiempo. «Roberto», dijo, y el profesionalismo en su voz fue reemplazado por la pena genuina de un amigo.
Lamento tanto que hayas tenido que pasar por eso, de verdad. Pero no puedo decir que esté sorprendido. Mi agarre se apretó en el teléfono. No sorprendido. La pequeña hipótesis que se había formado en la oscuridad de mi desesperación de repente se sintió menos como una suposición y más como una certeza. Mi hijo lo había sabido. Él había visto venir esto. El licenciado Domínguez continuó, su voz baja y llena de un afecto doloroso por el amigo que había perdido. Santiago era un hombre brillante, Roberto. Podía predecir las tendencias del mercado y los cambios tecnológicos con años de antelación. Veía el mundo en patrones, en líneas de código y resultados probables. ¿Y él? Él veía los patrones en las personas también. Conocía a su esposa, la amaba, creo, a su manera, pero no era un tonto, era un planificador. Siempre tenía una contingencia. Cerré los ojos, imaginando el rostro de mi hijo, no sus fotos sonrientes, sino la mirada de preocupación silenciosa que a veces tenía cuando pensaba que nadie lo estaba mirando, la carga que debió haber llevado. Entonces el tono del licenciado Domínguez cambió. La pena amistosa desapareció, reemplazada por la voz nítida y precisa de un ejecutor testamentario a punto de cumplir con su deber. Roberto, voy a decirte algo ahora que estaba obligado por mi deber fiduciario y mi promesa a Santiago, de no revelar a menos que se cumpliera un conjunto muy específico de condiciones. Al sacarte por la fuerza de la casa, Valeria acaba de cumplir esas condiciones. Aguanté la respiración. Esto era todo. Santiago me dejó un sobre sellado y una lista de instrucciones privadas y detalladas, continuó el abogado. El testamento que leímos en mi oficina el otro día no era toda la historia. Era cierto en un sentido legal, pero estaba incompleto. Piénsalo como el primer movimiento en un juego de ajedrez, que mi hijo sabía que tal vez no estaría presente para terminar. Sentí una ola de emoción tan poderosa que casi me dejó sin aliento. Dolor agudo y fresco por el terrible conocimiento con el que mi hijo tuvo que vivir. Y un amor abrumador y aplastante por su previsión, por su corazón feroz y protector que se extendía para cuidarme incluso desde más allá de la tumba. ¿Qué está diciendo?, susurré, aunque ya sabía la respuesta. La voz del licenciado Domínguez era firme ahora, un faro en la tormenta. Estoy diciendo que hay otra cláusula, una cláusula de contingencia activada por acciones específicas. Santiago lo llamó su prueba de carácter. Quería más que nada darle a Valeria una oportunidad genuina de demostrar que él estaba equivocado. Esperaba que ella eligiera la decencia. Esperaba que ella eligiera a la familia, pero planeó para la probabilidad de que ella eligiera la codicia. La pequeña llama vacilante de propósito dentro de mí rugió a la vida. Mi hijo no me había abandonado. Me había armado. Las últimas palabras del licenciado Domínguez no fueron un consuelo, sino un llamado a la acción. Ella ha fallado la prueba, Roberto. Ella ha hecho su movimiento. Ahora es el momento de que hagamos el de Santiago. La voz del licenciado Domínguez a través del teléfono fue un salvavidas que me sacó de los escombros de los últimos días y me puso en tierra firme. Me senté más erguido en la cama llena de bultos del motel, escuchando con una intensidad que no había sentido en años. Para entender lo que hizo Santiago, comenzó el abogado con el tono de un estratega explicando una campaña brillante. Tienes que entender que no escribió un testamento simple. Creó una prueba de resistencia ética y legal, con toda su fortuna como sujeto. Casi podía ver a mi hijo en esas palabras. El planificador meticuloso, el genio que veía cada resultado posible. El documento que leímos en mi oficina, continuó Domínguez, fue la primera parte de esa prueba. Fue el cebo. Fue diseñado para darle a Valeria todo lo que ella creía que siempre había querido, pero venía con una sola cuerda, casi invisible, atada. Hizo una pausa para dar efecto. Esa cuerda era un concepto legal llamado deber fiduciario. Es un término que los abogados usamos todo el tiempo, y por lo general suena a formalidad,
pero Santiago lo convirtió en la clave completa del mecanismo. Escuché embelesado mientras explicaba la elegante y devastadora simplicidad del plan de mi hijo. El testamento declaraba que la heredera, Valeria, tenía confiado todo el patrimonio Vargas, pero también contenía una cláusula crucial y cuidadosamente redactada. Decía que ella estaba obligada, por un periodo de evaluación de 30 días, a un solemne deber fiduciario de proteger y defender el bienestar y el legado de la familia Vargas. Suena como una frase sentimental, ¿no?, dijo Domínguez con un toque de admiración en su voz. Pero en el contexto de un testamento, es una instrucción legalmente vinculante. El legado familiar no solo significa el dinero, significa la gente, la historia, el honor. Significa tú, Roberto. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente, formando una imagen de la increíble previsión de mi hijo. Cuando Valeria te echó de la casa, explicó Domínguez, su voz volviéndose dura como el acero. Hizo más que solo algo cruel. Tomó un mazo y golpeó la cláusula más importante del testamento. Probó de la manera más dramática posible que no tenía intención de defender el bienestar o el legado de la familia. Violó su deber fiduciario, y esa violación es el detonante. Me dijo que este incumplimiento le daba a él, como albacea, la plena autoridad legal para abrir y activar un segundo documento, un codicilo sellado al testamento que Santiago había dejado en su caja fuerte privada. Mientras el licenciado Domínguez hablaba, la lúgubre habitación del motel a mi alrededor se desvaneció. Fui transportado 3 meses atrás a la última noche tranquila que pasé con mi hijo. Estábamos en la biblioteca, un silencio cómodo entre nosotros. Santiago había estado mirando intensamente su computadora portátil, con el ceño fruncido en concentración. Me miró de repente, sus ojos cansados pero claros. Había un peso en él esa noche, un cansancio que iba más allá del trabajo. «¿Papá?», había dicho con voz tranquila pero seria. «Si algo me sucede alguna vez, necesito que confíes en lo que he construido». Yo había pensado que se refería a su empresa, los algoritmos, las patentes. Puse mi mano en su hombro y le dije que siempre lo haría, pero él negó con la cabeza ligeramente. «No, no solo la empresa», aclaró, mirando de nuevo su pantalla, llena de lo que ahora me daba cuenta debían haber sido documentos legales. «Me refiero al sistema, el sistema que construí para protegerte. No lo había entendido entonces. Pensé que estaba hablando de firewalls o arreglos financieros. No me di cuenta de que estaba forjando un escudo de ley y amor a mi alrededor. Ahora, en esta solitaria habitación de motel, sus palabras eran lo más claro del mundo. Se había estado preparando para este mismo día. Regresé al presente. Mi corazón dolía con una mezcla de inmenso dolor y profundo orgullo. Mi hijo se había ido, pero su mente brillante todavía estaba trabajando, todavía protegiéndome. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», pregunté al licenciado Domínguez. Mi voz ya no temblaba. Era la voz de un hombre con una misión. «Ahora seguimos las instrucciones de Santiago al pie de la letra», respondió Domínguez, su voz puramente profesional. Y sus instrucciones fueron muy claras. No la confrontamos. No revelamos nuestra mano. El plan de Santiago era más elegante que eso. Él sabía que el verdadero carácter se revela no cuando es desafiado, sino cuando piensa que nadie está mirando. Expuso los siguientes pasos. Valeria cree que es una de las mujeres más ricas del país. Necesitamos que crea eso con todo su corazón. Pero cuando intente gastar ese dinero, liquidar esos activos, ejercer ese poder, descubrirá que las puertas están todas cerradas. Explicó que usaría su autoridad legal como albacea para colocar retenciones temporales en todo, citando retrasos procesales estándar, valoraciones de patrimonio y evaluaciones fiscales. Sería una muerte por 1000 cortes de papel. Ella sería una reina con un tesoro vacío. Se sentirá frustrada, luego enojada, luego desesperada, dijo Domínguez. Santiago sabía que ella no tenía paciencia. Diseñó la trampa para aprovecharse de sus peores instintos.
Le dio toda la cuerda que ella pudiera desear, Roberto. Ahora solo tenemos que esperar a que ella misma ate su soga. Confía en el sistema. Confía en tu hijo. Colgué el teléfono. El silencio de la habitación del motel ya no se sentía vacío, sino cargado de propósito. El juego había sido establecido por mi hijo hace mucho tiempo. Era hora de que yo jugara mi parte. El plan que el licenciado Domínguez expuso por teléfono era a la vez simple e impresionantemente complejo. Era un laberinto legal diseñado por mi hijo, y el señor Domínguez me estaba entregando el mapa. Sus instrucciones para su parte eran precisas. Comenzaría el proceso de congelar legalmente los principales activos del patrimonio. Usaría el escudo perfecto e impenetrable de la burocracia. Habría avisos de trámites de sucesión para valoración de activos, solicitudes de autorizaciones fiscales federales y estatales. Cada paso era un procedimiento estándar legalmente requerido. Pero cuando se hacía con una lentitud deliberada, formarían un muro invisible alrededor de los 55 millones de dólares. Valeria podría ver la fortuna, pero sería totalmente incapaz de tocarla. Sería como una persona hambrienta mirando un banquete a través de un panel de vidrio irrompible. Mis instrucciones eran mucho más simples y mucho más difíciles. Tú, Roberto, debes desaparecer, había dicho el licenciado Domínguez con voz firme. No para siempre, solo por unos días. Deja que tu rastro se enfríe. No contestes tu teléfono si alguien llama. No contactes a viejos amigos. Para Valeria y para el mundo, debes ser lo que ella cree que eres. Un anciano roto y derrotado que ha huido a algún rincón oscuro para llorar. Tu ausencia será su confianza. Tu silencio será su señal para actuar precipitadamente. Necesitamos que se sienta completa, total y tontamente segura. Hablamos unos minutos más, confirmando los detalles, y luego la llamada terminó. Coloqué mi teléfono en la mesita de noche desgastada. La habitación del motel estaba en silencio una vez más. Miré alrededor a los muebles de laminado barato, la alfombra manchada, las cortinas finas y descoloridas. Hace una hora, esta habitación había sido un símbolo de mi humillación, el punto más bajo de mi vida, pero ahora se sentía diferente. Se sentía como un búnker, un centro de comando. El anonimato que había buscado por vergüenza se había convertido en una ventaja estratégica. Este no era un lugar de derrota, era un terreno de preparación. Una versión más joven y enojada de mí mismo podría haber llamado a este sentimiento sed de venganza. Podría haber saboreado el pensamiento del sufrimiento futuro de Valeria. Pero sentado allí en la tranquila soledad, sintiendo el inmenso peso de la confianza de mi hijo, extendiéndose hacia mí desde el pasado, supe que esto era algo completamente diferente. No se trataba de infligir dolor. Se trataba de revelar una verdad dolorosa. No era venganza, era la ejecución lenta y metódica de la justicia de mi hijo. No era un vengador, era un albacea encargado de llevar a cabo el último y más importante deseo de mi hijo: proteger su legado de la única persona que él sabía que intentaría destruirlo. El plan era una obra maestra de ingeniería legal y psicológica, pero se basaba en una única suposición crítica: la arrogancia ilimitada de Valeria. Una pizca de duda entró en mi mente. ¿Podría alguien estar verdaderamente tan cegado por la codicia, tan absolutamente falto de precaución? El plan requería que ella no solo caminara hacia la trampa, sino que corriera hacia ella, riendo todo el camino. Tendría que ignorar todas las señales de alerta, todos los retrasos procesales y creer solo lo que quería creer. Parecía un defecto en un diseño por lo demás perfecto. Me preocupaba que pudiera sentir que algo andaba mal, que pudiera contratar a un abogado competente propio, que le aconsejara paciencia. Y luego tuve que cuestionarme a mí mismo. ¿Tenía la fuerza para llevar esto hasta el final? Mi papel era permanecer en silencio, observar desde las sombras mientras ella, por un tiempo, celebraba sobre la tumba de la memoria de mi hijo. Tendría que soportar la idea de sus fiestas, de ella derribando su biblioteca,
de ella borrando su presencia del hogar que construimos. Requeriría un nivel de autocontrol que no estaba seguro de poseer. El instinto de luchar, de gritar, de confrontarla era poderoso. Miré la pantalla oscura de mi teléfono, a mi propio reflejo cansado devolviéndome la mirada. Vi el rostro de un padre en duelo. Pero debajo del dolor, vi al profesor de historia. Al hombre que entendía que las batallas más importantes a menudo se ganan no en el campo, sino en los archivos tranquilos a través de la paciencia y el estudio cuidadoso de los hechos. Santiago había estudiado a su oponente, había trazado la estrategia, confiaba en mí para ejecutarla. No lo defraudaría. Extendiendo una mano firme, presioné y mantuve el botón de encendido de mi teléfono. La pantalla parpadeó y se puso negra. El primer paso del plan estaba completo. Yo había desaparecido. Durante los siguientes 3 días, seguí las instrucciones del licenciado Domínguez al pie de la letra. Viví en un estado de exilio autoimpuesto, un fantasma en una habitación de motel barata. La televisión permaneció apagada. Mi teléfono permaneció como un rectángulo oscuro y silencioso en la mesita de noche. El mundo fuera de mi ventana con su interminable río de tráfico de carretera dejó de existir. No lo sabía en ese momento, por supuesto, pero mientras estaba sentado en esa soledad tranquila y contemplativa, Valeria estaba haciendo exactamente lo contrario. Estaba explotando en el mundo con la fuerza de una supernova financiera, un espectáculo de consumo tan grandioso que era casi una forma de arte. El licenciado Domínguez más tarde me informó sobre todos los detalles. Su voz, un informe seco y fáctico a través del teléfono fijo. Pintó una imagen de una mujer tan completamente consumida por la codicia, que no podía ver el borde del acantilado justo más allá de sus zapatos nuevos de $1,000. Su primera parada, me dijo, fue una gira relámpago por las boutiques más caras que la ciudad tenía para ofrecer. Se movía a través de ellas, no como una compradora, sino como una conquistadora, reclamando tributo. Bolsos de diseñadores cuyos nombres yo ni siquiera conocía. Relojes que costaban más que mi primera casa. Vestidos que probablemente solo usaría una vez. No estaba solo comprando cosas. Estaba comprando una nueva identidad, mudando la piel de su antigua vida y envolviéndose en un capullo de lujo obsceno. Desde allí fue a un concesionario de superautos, el tipo de lugar con pisos de concreto pulido y más guardias de seguridad que autos. No curioseó. Simplemente señaló el vehículo más ostentoso en la sala de exposición. Un auto deportivo rojo, sangre con puertas que se abrían hacia arriba como alas. Puso un depósito sustancial no reembolsable con un movimiento de su tarjeta de crédito. El vendedor, según supo el licenciado Domínguez, había preguntado cuándo pagaría el saldo restante. Valeria se había reído, un sonido tintineante y condescendiente. «Oh, tan pronto como se aclare un pequeño y aburrido papeleo del patrimonio», había dicho. «No se preocupe, el dinero está ahí». Pero su acto más atroz, el que se sintió como una violación personal, incluso cuando se escuchó de segunda mano, fue lo que planeó para la casa. Contrató a un famoso diseñador de interiores, un hombre conocido por su estilo frío y brutalmente minimalista, que era la antítesis del hogar cálido y cómodo que Santiago y yo habíamos creado. Él y Valeria habían caminado por la casa, y Valeria había emitido decretos como una pequeña tirana. Los cálidos pisos de roble debían ser arrancados y reemplazados con mármol blanco. Los muebles cómodos y hechos a medida debían venderse. Pero guardó su mayor veneno para la biblioteca. El investigador privado del licenciado Domínguez había grabado su conversación con el diseñador. «Esta habitación», había dicho Valeria con la voz goteando desdén, «es una morgue. Todos estos libros viejos y polvorientos, y esta madera oscura y deprimente. Quiero que la destripen. Quiero paredes blancas, vidrio cromado y un bar de jugos personal justo allí». Estaba señalando, notó el investigador, directamente al lugar donde el sillón de lectura favorito de Santiago había estado durante más de una década. No estaba simplemente redecorando, estaba realizando una limpieza ritual,
borrando sistemáticamente cada rastro de mi hijo y de mí. El crescendo de su arrogancia fue la fiesta. Organizó un evento masivo con servicio de catering 3 noches después de haberme echado. La casa estaba llena de extraños, un conjunto completamente nuevo de amigos que habían aparecido milagrosamente en su vida al mismo tiempo exacto que los 55 millones de dólares. El champán fluía, un DJ tocaba música fuerte y pulsante, y Valeria presidía en el centro de todo, absorbiendo la adoración de sus nuevos seguidores. Estaba radiante, triunfante. Y en algún momento de la noche, la fuente del licenciado Domínguez le dijo que uno de los nuevos amigos preguntó por el padre de Santiago. Valeria había hecho una pausa, fingiendo dolor. «Oh, Roberto», había suspirado, su voz llevando a través del círculo silencioso de oyentes. El pobre hombre estaba tan abrumado por todo. El dolor, los asuntos legales. No pudo adaptarse a esta nueva realidad. Había sacudido la cabeza con tristeza. Creo que se internó en un pequeño asilo de ancianos tranquilo en el norte. Es lo mejor, realmente. Simplemente no pertenece a este mundo. Escuchando al licenciado Domínguez relatar esa parte, una extraña calma me invadió. No sentí ira, ni rabia. Solo sentí una profunda y fría lástima. Estaba bailando en un castillo de naipes, brindando por un futuro que ya había sido firmado. Creía que era la reina de un reino nuevo y brillante, sin darse cuenta ni una sola vez de que era solo una actriz temporal, en un escenario que mi hijo había construido tan cuidadosamente. Y el acto final, yo sabía, estaba a punto de comenzar. La trampa había sido colocada. El cebo había sido tomado. Y ahora las paredes estaban a punto de comenzar a cerrarse. El día después de su fiesta estaba destinado a ser el primer día de su nuevo reinado. Como el licenciado Domínguez me lo relató más tarde, Valeria se despertó tarde con la luz del sol entrando en el dormitorio que ahora ocupaba sola. La casa estaba tranquila. Los servicios de catering habían limpiado la evidencia del gran asunto de la noche anterior. Probablemente se sentía en la cima del mundo, una reina en su castillo, la maestra indiscutible de un universo de 55 millones de dólares. Decidió comenzar su día y su nueva vida con un acto de consumo triunfante casual. Condujo el sedán de lujo de Santiago, un auto que ahora consideraba suyo, a una cafetería elegante en el centro después de una breve y satisfactoria parada en su nueva joyería favorita. Fue allí, rodeada por el tintineo silencioso de la porcelana y el murmullo de la élite de la ciudad, que apareció la primera grieta en los cimientos de su mundo perfecto. Después de pedir un café ridículamente caro y un pastel, presentó su nueva tarjeta de crédito negra, la vinculada directamente a la cuenta principal del patrimonio. El barista la pasó. Pasó un momento. La pasó de nuevo. Un pequeño y educado ceño fruncido apareció en su rostro. «Lo siento, señora», dijo con voz lo suficientemente baja para evitar una escena. «Ha sido rechazada». Valeria se rió, un sonido de pura incredulidad. «Eso es imposible», dijo con la voz un poco demasiado alta. «Inténtalo de nuevo». Él lo hizo. El resultado fue el mismo. La molestia parpadeó en su rostro, reemplazada por un destello de vergüenza, cuando notó que una mujer en una mesa cercana miraba. Le entregó una tarjeta diferente, también vinculada al patrimonio. También fue rechazada. Nerviosa, pagó con el último efectivo en su bolso de diseñador y se retiró a su auto, su rostro una máscara de furia fría. Inmediatamente llamó a la línea de banca privada. El representante que contestó fue impecablemente educado, lo que solo pareció alimentar su ira. «Sí, señora Vargas», dijo el banquero después de un momento. «Veo el problema. Parece haber una retención procesal temporal colocada en todas las cuentas asociadas con el patrimonio Vargas». La voz de Valeria era aguda. «¿Un qué? Soy la única beneficiaria. Ese es mi dinero. Elimine la retención inmediatamente». Hubo un suave sonido electrónico de barajar al otro lado de la línea. «Señora, me temo que no puedo hacer eso.
dijo el banquero con su voz aún exasperantemente tranquila. La solicitud fue presentada esta mañana por el albacea del patrimonio, el licenciado Domínguez. Es una retención estándar pendiente de una valoración completa de activos para el Tribunal de Sucesiones. Tengo las manos atadas. Valeria se sentó en su auto, con el motor en silencio, y miró los brillantes escaparates. Por primera vez, un zarcillo frío de miedo real se deslizó en su corazón. Condujo a casa, su mente corriendo. Cuando cruzó la puerta principal, su teléfono estaba sonando. Era el famoso diseñador de interiores. Su voz, generalmente tan aduladora y efusiva, era cortante y molesta. «Valeria, querida», dijo, prescindiendo de cortesías. «Hay un pequeño problema. Mi equipo de demolición llegó a la casa esta mañana para comenzar a trabajar en la biblioteca, pero fueron rechazados. Se nos notificó con un aviso legal, una orden judicial temporal sobre cualquier alteración estructural a la propiedad presentada por el albacea del patrimonio». Tomó aliento. «Mi equipo cobra por hora, querida. Y ahora mismo me están cobrando por no hacer absolutamente nada. ¿Qué está pasando?». Valeria se hundió en un sofá blanco prístino, el teléfono sintiéndose frío contra su oído. Estaba rodeada por las paredes que quería derribar, pero un muro invisible y más poderoso acababa de erigirse a su alrededor. Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta al diseñador, entró otra llamada. Era el vendedor de autos del concesionario de Maserati, y la alegre deferencia había desaparecido de su voz. Ahora era la voz de un hombre que quería su dinero. «Señora Vargas», dijo con tono totalmente profesional, «llamo por el pago final del Gran Turismo. Como discutimos, su depósito reserva el vehículo por una ventana de 72 horas. Ahora estamos en la hora 75. Necesitamos esa transferencia bancaria hoy. De lo contrario, me veré obligado a liberar el vehículo a otra parte interesada. Y según el contrato que firmó, el depósito no es reembolsable. El auto deportivo, el símbolo supremo de su nuevo estatus, estaba a punto de desvanecerse. Cada pilar de su nueva vida se estaba desmoronando uno por uno en el espacio de una sola mañana. Fue entonces cuando el pánico realmente se instaló. Su rabia confiada se disolvió en un miedo frenético y acorralado. Solo le quedaba un movimiento. Marcó el número de la oficina del licenciado Domínguez, su pulgar golpeando la pantalla. En el momento en que él contestó, la presa de su compostura se rompió, y un torrente de palabras furiosas y aterrorizadas se derramó. «¿Qué ha hecho?», gritó al teléfono. «¿Por qué está congelado mi dinero? ¿Por qué no puedo tocar nada? Esta es mi casa. Usted trabaja para mí. Yo soy el patrimonio. No puede hacerme esto. Lo demandaré. Lo arruinaré». Al otro lado de la línea, como el licenciado Domínguez me lo describió más tarde, simplemente sostuvo el teléfono a unos centímetros de su oído y esperó a que pasara la tormenta. Cuando finalmente hizo una pausa para tomar aliento, él habló. Su voz el centro tranquilo e inquebrantable de su huracán. «Señora Vargas, entiendo su frustración. Sin embargo, como estoy seguro de que puede apreciar, la liquidación final de un patrimonio de este tamaño es un proceso altamente complejo». «Procedimiento estándar», chilló ella. «No hay nada estándar en esto. Se lo aseguro». «Señora Vargas», continuó él con su tono exasperantemente profesional, «cada acción que he tomado es un paso perfectamente estándar y legalmente requerido para proteger los activos del patrimonio durante el período de sucesión. Simplemente estoy siguiendo la letra de la ley». Ella gritó de nuevo. Un sonido crudo y frustrado de una niña malcriada, a la que se le niega lo que quiere. Estaba golpeando sus puños contra una pared invisible. Una pared construida de procedimiento, de legalidad, del diseño brillante y paciente de mi hijo. Después de una amenaza incoherente final, colgó el teléfono de golpe. Estaba atrapada. Atrapada no por barras o cerraduras, sino por el mismo sistema que pensaba que le había dado todo. Era una reina en una jaula dorada, y mi hijo, a través de la mano tranquila y firme del licenciado Domínguez,
Acababa de girar la llave silenciosa e irrevocablemente. 5 días. Según las actualizaciones que recibí del licenciado Domínguez a través de la línea fija crepitante del motel, ese es el tiempo que tardó el nuevo mundo de Valeria en oxidarse. Las paredes invisibles que él había erigido habían hecho su trabajo perfectamente. Su vida, que había parecido tan ilimitada y brillante solo unos días antes, se había convertido en una jaula dorada. Las facturas impagas de los servicios de catering de la fiesta y el DJ ahora llegaban con avisos rojos de enojo, exigiendo el pago inmediato. El diseñador de interiores había enviado un correo electrónico mordaz y una factura por su tiempo perdido. El concesionario de autos había llamado por última vez para informarle que su depósito había sido confiscado, y el auto deportivo rojo se había vendido a otra persona. Sus nuevos amigos ricos, los que habían brindado por su nombre con su propio champán, de repente se volvieron imposibles de contactar. Sus llamadas iban al correo de voz, sus mensajes de texto se quedaban sin leer. El silencio en esa vasta y vacía mansión debe haber sido ensordecedor. Ella era la reina de un reino de papel, y una ligera brisa acababa de llevárselo todo. Su primera reacción, informó el investigador del licenciado Domínguez, fue una búsqueda frenética y desesperada de mí. La dinámica de poder se había invertido tan completamente que era casi poético. La mujer que me había ordenado ir a morir a un basurero ahora estaba recorriendo la ciudad buscando al mismo hombre que había descartado. Su desesperación, imagino, fue alimentada por un último destello de su arrogancia. Probablemente creía que si tan solo pudiera encontrarme, podría intimidarme o amenazarme para que cancelara al abogado y liberara su dinero. Condujo a las casas de mis viejos amigos, hombres y mujeres, a los que siempre había tratado con desdén despectivo. Pero en cada puerta se encontró con una negación educada y firme. Lo siento, Valeria, no hemos visto a Roberto. No, no ha llamado. Cada puerta cerrada era otro reflejo de la que ella me había cerrado en la cara. Ella, la nueva millonaria, era la que estaba siendo rechazada. Ella, la dueña de la casa, era la que ya no era bienvenida. Para la tarde del 5.º día, su ira se había consumido, dejando atrás solo las cenizas frías y grises de la desesperación. Cada avenida era un callejón sin salida. Cada llamada era un fracaso. Ella era total y completamente impotente. Solo quedaba un lugar a donde ir, una persona a la cual apelar. Ya había intentado gritarle al licenciado Domínguez. Esta vez tendría que probar una táctica diferente. Humildad, o al menos una actuación de ella. Mientras se dirigía a su oficina en el centro despojada de su fanfarronería y bravuconería, debe haber sentido el verdadero peso de su situación por primera vez. Era una heredera de $55 millones que no podía permitirse pagar un parquímetro. Y eso es lo que la llevó finalmente a la tranquila sala de espera con paneles de madera del bufete Domínguez y Asociados. El licenciado Domínguez me había llamado al motel esa mañana. Su voz era tranquila, pero podía escuchar una nota de finalidad en ella. «Roberto», había dicho simplemente, «es hora». Creo que ella está lista para escuchar. Había enviado un auto por mí y me había puesto mi mejor traje, el sencillo azul marino que había usado en la boda de mi hijo. Había estado sentado en esa sala de espera durante aproximadamente 1 hora, no con ansiedad, sino con una profunda sensación de calma. No era una víctima esperando una disculpa. Era un padre a punto de llevar a cabo los deseos finales de su hijo. Estaba leyendo un libro sobre historia romana, el peso familiar del mismo en mis manos, un ancla reconfortante. La puerta de la sala de espera se abrió suavemente. No miré hacia arriba inmediatamente. Terminé mi párrafo primero, luego bajé lentamente mi libro. Ella estaba parada allí dudando en el umbral. No se parecía en nada a la reina conquistadora de la lectura del testamento o la furia rabiosa de la fiesta. Su ropa cara estaba arrugada, su cabello perfecto estaba en desorden, y sus ojos estaban muy abiertos con un miedo que ya no podía ocultar. Parecía perdida y pequeña. Sus ojos escanearon la habitación,
probablemente buscando a la recepcionista, y luego me encontraron. Se fijaron en mi rostro, y en ese instante lo vi suceder todo. La confusión, el shock, y luego el horror naciente y repugnante de la comprensión. La comprensión de que esto no era una serie de desafortunados errores burocráticos. No era un problema que pudiera solucionarse. Era un plan meticuloso y perfectamente ejecutado. Y el anciano tranquilo e insignificante que ella había echado a la lluvia como un trozo de basura estaba sentado en el corazón mismo de él. Vi la cascada de emociones ondular a través del rostro de Valeria. Sucedió en una fracción de segundo, pero para mí se sintió como una eternidad. Primero, hubo una simple confusión, del tipo que ves cuando una habitación familiar ha sido reorganizada inexplicablemente. Luego, un destello de shock puro y sin diluir cuando su cerebro finalmente procesó el hecho imposible de que yo, el fantasma que ella había exorcizado, estaba sentado allí mismo frente a ella. Y finalmente, ese shock se cuajó en un miedo profundo y primario. La mirada de un jugador de ajedrez que acaba de darse cuenta de que ha estado en jaque mate durante los últimos 5 movimientos. El discurso desesperado y suplicante, que probablemente había ensayado todo el camino a la oficina, murió en sus labios. La arrogancia, la ira, la furia, todo se evaporó, dejando atrás un pánico crudo y tembloroso. «Roberto», susurró, su voz apenas audible. Luego, como si recordara el papel que se suponía que debía interpretar, intentó de nuevo, forzando un término de afecto que ahora sonaba como una maldición. «Suegro», tartamudeó, dando un paso vacilante en la habitación. «Yo te he estado buscando, por todas partes». Estaba tan preocupada. La mentira era tan transparente, tan patética, que era casi lastimosa. Estaba tratando de reescribir la historia de los últimos 5 días en una sola frase desesperada. Estaba tratando de fingir que era una hija preocupada, no una tirana fallida. Simplemente la miré. No sonreí. No fruncí el ceño. No le ofrecí ira contra la cual luchar, ni lástima a la cual aferrarse. No dije nada. En ese momento entendí que el silencio era la herramienta más poderosa que poseía. No había palabras que necesitaran ser dichas. Mi silencio era un espejo, y en él, ella se vio obligada a ver el reflejo de su propia crueldad, su propia codicia, sus propias elecciones. Fue una acusación más condenatoria que cualquier grito, cualquier acusación, cualquier reproche podría ser. Ella se desmoronó bajo el peso de esa mirada tranquila. Sus ojos se movieron alrededor de la habitación buscando un escape, alguien que la rescatara de la verdad incómoda. «No quise que sucediera», continuó, su voz quebrándose, las palabras cayendo en una súplica desorganizada. «Las cosas simplemente se salieron de control. La presión. No estaba pensando. Su voz se apagó. Podía verlo en mis ojos. Ella sabía que yo sabía. La actuación había terminado. Justo cuando el silencio se estiró hasta su punto de ruptura, la puerta de la oficina principal se abrió. El licenciado Domínguez estaba allí. Estaba vestido con un traje oscuro y conservador, su rostro una máscara perfecta de gravedad profesional. No reconoció la angustia de Valeria ni sus disculpas tartamudeadas. Simplemente la miró a ella, luego a mí, su mirada comunicando una comprensión profunda y sombría. «Valeria». «Roberto», dijo con su voz tranquila y firme, cortando la tensión como una cuchilla. «Si por favor me acompañan a la sala de conferencias, podemos comenzar». Mantuvo la puerta abierta. Cerré mi libro, colocándolo cuidadosamente en la mesa auxiliar al lado de mi silla. Me puse de pie, mis movimientos lentos y deliberados. No era el hombre encorvado y derrotado que había sido empujado a la lluvia. Sentí toda una vida de dignidad tranquila asentarse sobre mis hombros. Caminé hacia la sala de conferencias. Después de un momento de vacilación, Valeria me siguió. Ya no era una reina liderando una procesión. Era una acusada siendo llevada al banquillo. Los 10 pasos desde la sala de espera hasta esa sala de conferencias
se sintieron como un mes. Con cada paso, los últimos vestigios de su poder parecían desvanecerse. Yo ya no era el hombre que ella había echado. Y ella ya no era la mujer que tenía el mundo en sus manos. Éramos simplemente un padre y una nuera, a punto de enfrentar la verdad final e inalterable del legado de mi hijo. Y yo estaba listo. Nos sentamos en la larga mesa de conferencias pulida. El licenciado Domínguez estaba en la cabecera, una posición de autoridad tranquila y silenciosa. Yo estaba a su derecha, y Valeria estaba a su izquierda, una vasta extensión de caoba reluciente entre nosotros. El aire en la habitación estaba quieto y pesado como el aire antes de una tormenta eléctrica. Valeria se sentó rígidamente en su silla, sus manos apretadas en su regazo. Estaba tratando de proyectar una imagen de una mujer agraviada, una víctima de un error burocrático, pero el miedo en sus ojos la traicionaba. Era un animal acorralado, y lo sabía. El licenciado Domínguez comenzó, su voz desprovista de emoción. Una simple declaración de hechos. Gracias por venir, Valeria, dijo. Estás aquí hoy porque te has encontrado bastante repentinamente incapaz de acceder a los activos del patrimonio de tu difunto esposo. La razón de esto, te aseguro, no es un error. De hecho, es bastante simple. Deslizó un solo documento a través de la mesa hacia ella. Era una copia del testamento que se había leído hace poco más de una semana. Si recuerdas, dijo con voz uniforme y mesurada, este documento te designó como la beneficiaria principal y administradora del patrimonio Vargas. Pero también, en la sección 2, te obligaba a un deber fiduciario específico legalmente exigible. Tenía una segunda copia y golpeó un párrafo resaltado con su bolígrafo. La cláusula establece que la heredera, por un periodo de 30 días, asume un deber solemne de proteger y mantener el bienestar de la familia inmediata y la integridad del legado de la familia Vargas. Dejó que las palabras colgaran en el aire por un momento. 30 días, Valeria. Un periodo de prueba, podrías llamarlo. Un tiempo para evaluación supervisado por mí como albacea del patrimonio. Valeria miró fijamente el párrafo, sus ojos escaneando las palabras como si las viera por primera vez. Podía ver la confusión luchando con su pánico creciente. El licenciado Domínguez continuó, su voz implacable en su tranquila precisión. Hace 5 días, en la tarde del 17 de septiembre, cometiste un incumplimiento profundo e irreversible de ese deber. Deslizó una segunda carpeta mucho más delgada a través de la mesa. Aterrizó suavemente junto al testamento. Esta es una declaración jurada de tu suegro, Roberto Vargas. Detalla cómo lo expulsaste por la fuerza, el único otro miembro vivo de la familia Vargas inmediata, de la casa. Afirma que le instruiste que, y estoy citando directamente de su declaración, se fuera a morir a un basurero. Escuchar mi propia historia relatada en ese entorno legal estéril, escuchar sus feas palabras repetidas de vuelta a ella, se sintió como una validación final y sombría. Valeria se estremeció como si la hubiera golpeado. El último rastro de color desapareció de su rostro. Miró de la carpeta a mí y luego al licenciado Domínguez, su boca abriéndose y cerrándose silenciosamente. No tenía defensa. No había mentira que pudiera decir que fuera más poderosa que la simple verdad documentada. El licenciado Domínguez se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada inquebrantable. Verás, Valeria, este primer testamento no era solo un documento legal. Era una pregunta que mi cliente, tu difunto esposo, necesitaba una respuesta definitiva, y la pregunta era esta. ¿Eras una administradora digna de la obra de su vida? ¿Eras una protectora digna de su familia? La observé mientras la terrible verdad comenzaba a amanecer. Ella no era una jugadora en un juego financiero. Era el sujeto de un experimento moral, y había fallado de la manera más espectacular imaginable. ¿Tus acciones?, dijo el licenciado Domínguez, su voz bajando ligeramente, volviéndose más intensa. Proporcionaron la respuesta a esa pregunta con absoluta claridad. Lo que me lleva a una pregunta propia para ti.
Hizo una pausa, dejando que el silencio presionara sobre ella. Escuchaste con atención todo el testamento, Valeria. Prestaste atención a las palabras en la sección 4, subcláusula C, la letra pequeña, la parte que describe la activación automática e inmediata del codicilo B, en caso de un incumplimiento catastrófico del deber fiduciario por parte del beneficiario principal. Su rostro era una máscara en blanco de horror incomprensible. Ella había escuchado solo los 55 millones de dólares. Había escuchado solo la casa. El resto había sido solo ruido. El licenciado Domínguez metió la mano en el maletín de cuero que estaba junto a su silla. Lo observé, mi corazón latiendo a un ritmo lento y constante. No sacó una carpeta legal gruesa ni una pila de papeles. Sacó un solo sobre elegante de color crema. Estaba sellado con un círculo de cera azul oscuro, impreso con el anillo de sello de la familia Vargas, el que le había dado a Santiago el día que se graduó de la universidad. El abogado colocó el sobre en el centro exacto de la mesa pulida. Se quedó allí como un objeto tranquilo y modesto, que contenía el poder de un terremoto. Valeria lo miró fijamente como si fuera una serpiente venenosa. El licenciado Domínguez juntó las manos. Este codicilo, Valeria, anula legalmente el documento que leímos la semana pasada en su totalidad. Dijo, su voz resonando con la verdad final e inatacable. Es el verdadero y final testamento de Santiago. El licenciado Domínguez tomó un pequeño abrecartas de plata de su juego de escritorio y lo deslizó cuidadosamente debajo del sello de cera azul. El sonido del papel rasgándose fue un desgarro final y agudo en la habitación silenciosa. Desdobló la única hoja de papel que contenía. Vi la letra clara y familiar de mi hijo, y mi aliento se atascó en mi pecho. Las verdaderas intenciones de Santiago no estaban enterradas en páginas de jerga legal. Fueron declaradas con una claridad que era a la vez amorosa y despiadada. El licenciado Domínguez colocó el papel sobre la mesa y comenzó a leer. Su voz, el instrumento tranquilo y constante del comando final de mi hijo. Este es el codicilo B, a la última voluntad y testamento de Santiago Vargas, comenzó. Activado esta mañana por la autoridad otorgada a mi albacea. Por la presente hace que todas las versiones anteriores de este testamento sean nulas y sin efecto. La disposición de mi patrimonio es la siguiente. Miró directamente a Valeria, cuyos ojos estaban muy abiertos con un terror tan profundo, que parecía haberle robado el aliento. 1. Leyó Domínguez. Todos mis activos sin excepción, incluidas todas las acciones en Vargas A.I., todas las carteras financieras y la propiedad residencial en el 114 de Willow Creek Lane, se transferirán inmediatamente a un fideicomiso irrevocable recién formado que se conocerá como el Fideicomiso Legado Vargas. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se hundiera. 2. El único fideicomisario administrador y gerente del Fideicomiso Legado Vargas será mi padre, Roberto Vargas. Sentí un peso inmenso y humilde asentarse sobre mis hombros, un deber, un propósito. 3. Continuó Domínguez, su voz inquebrantable. La misión principal de este fideicomiso será financiar y supervisar la Fundación de Becas Tecnológicas Santiago Vargas, una entidad benéfica dedicada a proporcionar educación en tecnología e ingeniería y becas a niños desfavorecidos, una causa que a mi hijo le importaba profundamente. Y luego llegó a la disposición final. Miró a Valeria una vez más antes de leerla. 4. A mi esposa Valeria Vargas. El fideicomiso proporcionará un estipendio mensual de $2,000. Dejó que ese número colgara en el aire. Una fracción patética de los millones que ella había probado. Este estipendio está supeditado a que ella mantenga un empleo verificable a tiempo completo. Se le permitirá residir sin pagar alquiler en la casa de huéspedes de la propiedad. Cualquier violación de estos términos o cualquier decisión de dejar de trabajar resultará en la terminación inmediata y permanente de todo apoyo financiero. No era un castigo de pura pobreza. Era, a su manera, mucho peor para ella. Mi hijo no la dejaba morir de hambre.
La estaba sentenciando a una vida de trabajo ordinario y honesto, una vida de responsabilidad, el mismo tipo de vida del que se había casado con él para escapar. El color había desaparecido por completo de su rostro, dejando una máscara pálida y cerosa. Sacudió la cabeza con un movimiento diminuto, casi imperceptible, como si intentara negar físicamente la realidad de las palabras que estaba escuchando. El imperio de $55 millones. El auto deportivo, las fiestas, el poder. Todo había sido una fantasía, un sueño de una semana, del cual ahora estaba teniendo el despertar más cruel. Mientras el licenciado Domínguez doblaba cuidadosamente la única hoja de papel y la colocaba de nuevo en su sobre, la finalidad del momento la golpeó. Un pequeño grito ahogado escapó de sus labios. Sus ojos se pusieron en blanco y, con un suave suspiro, se desplomó de lado fuera de su silla y colapsó sobre la alfombra gruesa en un desmayo total. La gran y poderosa reina del patrimonio Vargas se había ido, y en su lugar solo había una mujer inconsciente en el piso de la oficina de un abogado, con un futuro que ella sola había destruido. La voluntad de mi hijo se había cumplido. Pasaron 6 meses, 6 meses en los que el mundo para mí no solo fue reorganizado, sino renacido. El silencio de la habitación del motel fue reemplazado por el ruido caótico y maravilloso de la creación. El fantasma que había estado acechando los pasillos de una vida pasada había encontrado un propósito nuevo y vibrante. Estaba parado en un podio, el aroma de pintura fresca y nuevos comienzos en el aire. Llevaba el mismo traje azul marino que había usado en la oficina del licenciado Domínguez, pero ya no se sentía como una armadura para una confrontación. Se sentía como el uniforme de un custodio, el orgulloso guardián de un sueño. Miré hacia afuera, no a una nuera tensa y hostil, sino a una sala llena de los rostros brillantes y esperanzados de jóvenes estudiantes, la primera clase graduada de la Fundación de Becas Tecnológicas Santiago Vargas. Cuando comencé a hablar, mi voz era fuerte y clara. «Buenos días», dije con una sonrisa genuina en mi rostro. «Mi nombre es Roberto Vargas, y soy el padre de mi hijo». Les conté historias sobre Santiago, no sobre Santiago el magnate de la tecnología, el millonario, sino sobre Santiago el niño curioso que desarmó el único televisor de nuestra familia solo para ver cómo funcionaba. Sobre Santiago, el joven decidido que creía que la magia de la tecnología no debería ser un lujo para los ricos, sino una herramienta para todos los que tienen un sueño. Muchas personas recordarán a mis hijos por la fortuna que creó, dije a la multitud. Pero esa fortuna nunca fue su objetivo. Fue solo un subproducto. Su verdadero sueño, su verdadero legado, es este. Hice un gesto alrededor de la sala a las nuevas computadoras relucientes, a las pizarras inteligentes, a los rostros ansiosos de los niños que aprenderían, crearían y construirían sus propios futuros aquí. Santiago creía que el talento es universal. Pero la oportunidad no lo es, continué. Quería construir puertas para aquellos a quienes solo se les habían mostrado muros. Así que hoy, no estamos simplemente abriendo un edificio. Estamos continuando su trabajo más importante. Estamos cumpliendo su verdadera voluntad. No la escrita en papel, sino la que estaba escrita en su corazón. Mientras la sala se llenaba de aplausos cálidos y sinceros, mis pensamientos se desviaron solo por un momento hacia Valeria. Ya no pienso en ella con ira. Rara vez pienso en ella en absoluto. Pero sé dónde está. El fideicomiso de mi hijo, en su forma tranquila y metódica, todavía la vigila. La imagen que vino a mi mente fue la de un tipo diferente de habitación, una cafetería concurrida en el centro durante la hora pico de la mañana. Valeria estaba detrás del mostrador, usando un simple delantal verde con su nombre en una etiqueta de plástico. Su cabello estaba recogido hacia atrás, y su rostro estaba libre del maquillaje costoso que solía usar. Se movía con una eficiencia practicada, espumando leche, gritando pedidos, limpiando el mostrador. Parecía cansada.
el tipo de cansancio que proviene de estar de pie durante 8 horas. Un cliente fue grosero con ella, quejándose de que su café con leche no estaba lo suficientemente caliente. Vi un destello del viejo fuego en sus ojos, un destello de indignación, pero se desvaneció tan rápido como llegó, reemplazado por una resignación cansada. «Lo siento mucho, señor», dijo con voz plana. «Le haré uno nuevo». Había sido sentenciada a una vida no de pobreza, sino de consecuencias, una vida de trabajo ordinario y honesto, y a su manera tranquila estaba cumpliendo su condena. Una niña joven, no mayor de 14 años, tiró de mi manga, arrastrándome de vuelta al presente. Señaló emocionada la pantalla de su computadora, mostrándome una simple línea de código que había escrito que hacía que un perro de dibujos animados moviera la cola. Sus ojos brillaban con orgullo y descubrimiento. Sonreí con una sonrisa real que llegó a mis propios ojos. La voluntad de mi hijo había creado 2 nuevas realidades. Para Valeria, un mundo de consecuencias tranquilas. Para mí, un mundo de propósito ruidoso, caótico y maravilloso. La justicia, finalmente he aprendido, no siempre se encuentra en un enfrentamiento dramático en la corte. A veces está en el trabajo tranquilo y constante de todos los días de construir algo mejor en el mismo espacio donde algo se rompió. La biblioteca es mi oficina ahora. La habitación favorita de mi hijo ya no es un santuario silencioso de memoria, sino el corazón bullicioso de su legado vivo. Los estantes de roble oscuro todavía están aquí, pero ahora comparten espacio con pizarras cubiertas de planes e ideas. El aire, una vez cargado con el aroma de papel viejo, ahora zumba con la energía de un futuro más brillante. A menudo me siento en su viejo escritorio por la noche, después de que el pequeño y dedicado personal se ha ido a casa. En la esquina del escritorio hay una fotografía de Santiago tomada en un viaje de senderismo hace años. Está sonriendo con el sol en los ojos, el mundo entero a sus pies. Lo miro y no siento tristeza, solo un orgullo tranquilo y profundo. La justicia, me he dado cuenta, no siempre es un asunto ruidoso y estruendoso. No siempre viene con un golpe de mazo o un veredicto gritado. A veces, la justicia es el clic tranquilo y satisfactorio de un plan bien trazado que encaja perfectamente en su lugar. Mi hijo no dejó atrás una pila de dinero. Dejó atrás un legado de pasión, y la creencia de que el éxito de una persona podría usarse para construir una escalera para otros. Mi propósito, mi gran honor, es asegurar que ese legado respire y crezca cada día. Al cumplir la verdadera voluntad de mi hijo, hice más que simplemente reclamar una casa. Me reclamé a mí mismo. Encontré una razón para levantarme cada mañana que era más grande que mi dolor. Encontré mi camino de regreso al hombre que mi hijo siempre supo que yo era. Esta historia revela que la justicia más profunda es a menudo silenciosa y estratégica, no ruidosa y vengativa. La verdadera fuerza no reside en las reacciones emocionales inmediatas, sino en la paciencia y la previsión. La victoria final de Santiago no fue castigar a su esposa, sino proteger su verdadero legado, uno de propósito y caridad sobre la riqueza personal. Nos enseña que nuestra verdadera herencia es el impacto positivo que creamos y los valores que defendemos. La respuesta más poderosa a la arrogancia no es la ira, sino la ejecución tranquila de un plan bien trazado, que restablece el orden y honra lo que realmente importa. Gracias por escuchar mi historia. Me ha enseñado que a veces la acción más poderosa no es un grito furioso, sino un movimiento tranquilo y cuidadosamente calculado en el tablero de ajedrez de la vida. Si estás de acuerdo, y si alguna vez has tenido que encontrar fuerza en la sabiduría y la paciencia, por favor dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias como esta. Sería un honor leer sus pensamientos en los comentarios de abajo. Su voz y sus historias importan. Gracias por ser parte de este viaje.